Eric, ¿nos escuchas? Eric, can you hear us now? Eric, ¿nos escuchas? Having some trouble with our audio. Parece que está teniendo problemas con el audio. Esperemos que no. We're missing Deborah. Deborah, nos falta. Ruth, nos Who else are falta. we missing? ¿A quién más nos falta? So Nilam and Andreas can't make today. Nilam y Andrea no pueden venir hoy. No pueden unirse a la llamada. Michael tampoco está. I'm not sure who else we're missing. Maybe that's No it. sé quién más nos hace falta. Creo Shall we que start then? empezamos, ¿les Hope people parece? can join. Y Does that make sense? esperamos que los colegas se If puedan you're unir. able to, also just reach out to them. I mean, we've Sí, reached out to them on the WhatsApp. si ustedes también pueden comunicarse con ellos para a ver si tienen algún problema de conexión, no tengan. So thank you so much, Pena. first of all, and Gracias, muchísimas gracias. since Imagínense, ya hace un mes que nos estuvimos juntos en Nairobi. No lo puedo creer. Y el tiempo ha volado realmente. Y me alegro que hayan podido tener unos días de descanso antes de regresar a sus actividades, porque yo estaba exhausta después de esa reunión. Antes de empezar, tenemos una nueva persona con nosotros y lo quiero presentar. Y tenemos a Rasa Sekulovic. Hola a todos. Él es parte del equipo de BCN y lo que pedimos es que nos apoye al consejo, entre otras cosas. Él es un experto de protección de la niñez y por muchos años ha trabajado en esta área. ¿Algo que quieras agregar? No, realmente es un placer y me alegra tanto estar entre ustedes. Lamento no haberlos conocido en persona, pero es un placer conocer a cada uno conforme vamos trabajando juntos. Estoy muy emocionado y estoy impresionado por lo que han avanzado. Así es que me siento muy honrado de ser parte de esto. Es fabuloso verlo acá con ustedes. Esperábamos que estuviera con nosotros, pero no salió su visa. Muy bien. Margot, ¿podrías ayudarnos compartiendo la agenda, por favor? Bueno, lo primero tenemos a todos esos rostros hermosos que están aquí, así que de antemano les damos la oportunidad. También hay una disculpa porque hay una persona que no podía estar aquí de las que estuvieron aquí. Y bueno, pues aquí después de ver estas fotos tan increíbles que fueron realmente hermosas, fue un placer poder verlas. Entonces Michael iba a venir y nos iba a hablar un poquito acerca de cómo iba a ser todo el informe de de la visita, del tiempo, la reflexión que invertimos en Nairobi y también de reconocer que fue un tiempo sumamente intensivo, de que se logró algo, pero también asegurarnos de que teníamos un espacio para poder reflexionar cómo se ha llevado el momento hasta ahora y también darse cuenta de que durante esa semana, bueno, pues ya tenemos varias semanas, pero desde esa semana nosotros hemos estado trabajando y haciendo algunas reflexiones interesantes que nos llevan a tener la intención de llegar a un punto
en el cual I'm just seeing a message from Mai. Oh, unfortunately, Mai podamos is not hacer here algo. today. Bueno, She's not feeling very well. tenemos Unfortunately, he was una yesterday, but he's not reunión de Mai able también. to be very Dice que helpful. Mai se siente un Hopefully, I poquito hope you feel mal. better, Ella Mai, ha for estado it's muy been activa, really entonces painful lamentamos for her. mucho, Mai, que no Um, puedas so estar just con want to give a little bit of nosotros. time before we go Bueno, straight into business, just ahora first ver of all, bien un just to poquito acerca recognize del that tema. we've had pretty much almost 5 days together. Más o menos For hace the second 5 month now, días, and so to give just desde hace everyone rato, nosotros hemos podido, hemos querido what's happened since, hacer or una just to get a bit reflexión, of hablar de lo feeling que ha just pasado, darles un business poquito as de usual. espacio y también darle la oportunidad que puedan hablar. Yeah, I just want to give one update. Yo lo que quiero darles una actualización, We all came back to our porque como todos nosotros estuvimos what hablando, ya de regreso a nuestros lugares, I mean, what we are visioning that to other care liver or care leader in India. estábamos viendo I acerca mean, con so I think otros span egresados del sistema en India, cómo specific poder so that ampliar full esto y care que de esta national forma pudiéramos tener un café gathering to global share the de our egresados experiences dentro de esta what we are looking for plataforma en la cual and which nosotros is really pudiéramos también trabajar I allí. see that Y yo very lo veo opportunity como for que the es una council oportunidad de to protección para este consejo, start enacting on our further agenda to porque de have esa forma ya nos permite national actuar caregiver dentro de la agenda para tener access una or create a participación de knowledge. egresados So mucho in más that, in gradual India, y de una we forma más way consistente. and there will be Es, definitely this year también sort of esto, like outcome pues, will the council will en see este año, pues different. nosotros hemos podido ver que el And consejo ha llegado this hasta acá, así 16th of que June, there's a más national o menos coordination el network meeting happens 16 in de UNICEF, junio es que se va a and tener they are esta red de asking for egresados por come UNICEF as a y part of organizing committee or supporting también this juntamente new con UNOF, que es caregiver parte del care leaders comité in the national para formar esa curriculum. red So since nacional de there will be a egresados caregiver donde tengamos la and representación de every egresados y month in cada there will be a kind of monthly meeting or weekly nosotros meeting, vamos a tener and this will reuniones bring more para que commitment de esa and forma solidarity nosotros for the care leaders. podamos tener Thank you. ese solidarismo entre nosotros también que podamos colaborar. Es sorprendente lo que tú nos estás comentando, es muy bueno dentro de la región, así que también nos emociona tener esas naciones y esa información y mantener buena conexión. Así que alguien más que quiera decir algo, Berta. Yes, good morning, good Sí, evening, muy buenos everyone. It's días, good to buenas see your faces tardes, again. buenas. And Estoy muy so contento de after verlos the workshop, nuevamente I went ahead y and researched just to see también how many estuve global investigando un caregivers poquito networks para saber exist. cuáles And I redes came to globales realize that there was existían y one me di cuenta que international solamente hay una red caregivers convention internacional that was donde se attended dio in una 2020 convención and en was organized 2020 by y que Udayam esta Care la from India. organizó Udaim Care So de India. I found it interesting, Así que and para mí fue muy it could interesante probably request us to add y this point so posiblemente that probably the council eso can work hand in hand me permite ver qué es the el tipo de organizers cosas of en the las que event for podríamos us to trabajar y support the organizarnos para el representatives of futuro, the para council poder who tener representación del participate in Consejo the International con más Caregivers participación Convention or internacional, como un tipo de even help convención the internacional de arrangement of a egresados que pudiera forum. ayudar Thank you. también Just to let you la know that organización de un this is foro. what was Entonces, pues conducted. And I quería went ahead and comentarles, got ¿verdad? Lo que into some había articles visto that y were estuve interesting. One of leyendo them los was Zimbabwe informes also y gave para their mí feedback. So me since dijo, you can me shed more light sorprendió on que that también so that Zimbabue we dio su get the retroalimentación al recordings. respecto. Thank Y you. a veces nosotros, bueno, creemos que somos los únicos, Great. pero gracias. And I think not just Gracias, Ruth Berta, es muy buena was involved in actualización, pero Ruth también creo que estuvo involucrada en esa Ruth is misma. actually with us Así now. que bueno, Yeah. Hi, tenemos everyone. aquí a Ruth.
Muy bien, hola a todos. Es muy bueno poder verlos nuevamente. Yo creo que mi reflexión del taller fue de que, sí, una reflexión rápida fue una oportunidad para poder compartir como consejo que nosotros hubiéramos querido desde hace mucho tiempo. Y esto se hizo posible definitivamente. Tal vez no tocamos cada uno de los puntos que necesitábamos dentro de esa oportunidad que tuvimos para reunirnos, pero yo sí estoy muy agradecida con USAID, con BCN, también por todos ustedes, porque ustedes vinieron hasta acá. Y bueno, otro punto que para mí es sumamente interesante es que podemos ver las diferencias de reunirse en persona, a reunirse en línea y que la diferencia de productividad que podemos tener. Yo todavía sigo comparando el trabajo que hicimos en persona y lo que hemos hecho en realidad nos, nos pudo permitir agrandar más el trabajo que pudimos hacer personalmente. Y definitivamente es cómo los jóvenes en cada uno de esos países pueden aportar ese cambio. Y creo que definitivamente cuando nosotros estamos haciendo este tipo de ejercicio, podrían surgir controversias, pero también nos recuerda que nosotros estamos trabajando con jóvenes y que muchos de los temas que se están tocando son temas que son controversiales, complejos y de una forma positiva, no solamente negativa. Así que definitivamente requiere energía, tal vez no significa que todos tengamos que estar de acuerdo, pero que sí de alguna forma podamos estar interesados de una forma positiva en un mismo aspecto. Y lo último, pero no menos importante, es que estaba sumamente emocionada con esta reunión porque fue una semana muy intensa y puedo asegurar que para todos ustedes también lo fue y que bueno, no vamos a tener otra reunión así tan fácil de estar todos juntos, pero estas, tal vez que tengamos otra segunda oportunidad donde nosotros podamos analizar adecuadamente qué fue lo que hicimos. Y para mí, pues, pensar en que no se ha hecho todo, sino que tenemos que ver cuáles serían los siguientes pasos y que de esa forma todos juntos pudiéramos caminar, pudiéramos tomar esos pasos necesarios para poder solventar nuestra diferencia, la perspectiva que tenemos en la vida, para que podamos construir algo, en que nos podamos dar apoyo unos con los otros, porque para mí esto es una forma de decir bienvenidos a casa y estoy muy emocionada de saber de todo lo que hemos aprendido, porque cada uno definitivamente ha aportado y ha tomado de estos ladrillos para que podamos construir, para que tengamos esta nueva energía para seguir adelante. Así que muchísimas gracias a todos. Very thoughtful, Gracias, Ruth. very Realmente thoughtful. sí, tu Reflecting to porte nos llena de everyone. esperanza y nos emociona pensar que pudiéramos volver a reunirnos. Así que Any gracias por other aportar a thoughts? esta Anyone discusión. else wants to? ¿Algún otro pensamiento, algo que quisieran agregar? Yeah, well, me, I can just Sí. kind of follow what Ruth said here. Lo que It's super decía Ruth, important today. definitivamente, Brought out a lot of el tener una energy, reunión brought out a lot of donde nosotros tenemos we que, have to nos work permite ser with. nosotros mismos, How we realmente have to meet online and impone see how sobre people are nosotros y improving nos ve cómo in their podríamos ser projects. de alguna And forma I individualmente realized that cara a cara. on the Y plane me ride, doy I was thinking about, oh my God, cuenta this is cuando can't pongo a take us pensar con to esto, fully digo, ay, es que experience todos the están process that we realmente all catch on one day apasionados of con el completing consejo, one con el llamado project. que han This recibido, is what we do con la in forma en la que USAID. They quieren can see so great conectarse. potential in Y this. el consejo tiene For me, un gran it was here to potencial, stay. efectos, So cambios que se also pueden dar. that we Así que get to también es take this como time un lugar donde podemos to aportar nuestras to come to a decision. opiniones, I don't donde just want to podemos have llegar a debate, a la but decisión result ourselves comunitaria in a sobre way algo. we Y allow as a council también nosotros to tenemos, allow como our questions jóvenes, and hemos ideas to get permitido going. también tener esa We orientación, tener want to know las each other ideas que and nos we want to permita come together, avanzar. want to know each other
y pues ahora nosotros nos damos cuenta de qué requiere cada una de las personas para poder aportar de forma diferente con sus pensamientos y que de esa forma nosotros podamos seguir adelante con esto, porque definitivamente son lecciones que vamos aprendiendo y que nosotros podemos verificar que esto da buena reputación al consejo, también trae mucha carga de trabajo, pero es mucho lo que se puede lograr. Y cuando nosotros estamos reunidos, no solamente creamos un camino al cambio, sino a la adaptación, a la alineación de pensamientos. Esto también nos posibilita realmente a mejorar. Así que sé que definitivamente tenemos drama y tenemos muchas cosas que también se disfrutan, pero bueno, gracias. Muchísimas gracias. Esto sí, definitivamente sí hay drama. Así que gracias, me encantó eso que dijiste. Bueno, yo creo que también es ese programa que nosotros tratamos de implementar donde nosotros tenemos discusiones profundas y que es difícil hacerlas cuando estamos de una forma remota, pero cuando estamos en un salón todos juntos llegan a esas reflexiones sumamente profundas, donde nosotros podemos tener diferentes perspectivas de cada uno de los miembros. Así que muchas gracias por lo que dijiste. ¿Algún otro pensamiento que quieran aportar? Okay, so if you all Muy feel bien. we can move on to our next agenda Si item. ustedes creen que No. podemos ir a al siguiente tema de la agenda, ahora vamos a hablar acerca del seguimiento de la reunión. Y lamento mucho de que Michael no pueda estar porque realmente él quería muchísimo estar aquí, estaba muy emocionado acerca de los siguientes pasos. Y pues yo lo que quería era asegurarme que pudiéramos tener también ese empuje del potencial del consejo, pero yo me imagino que lo que tuvo fueron problemas de conexión. Así que pues vamos a seguir adelante con la siguiente diapositiva. Margo, por favor. Sorry, we've done that. So the next one. La siguiente. So actually, sorry, go back once. Regresa una. Thank you, Margot. Muy bien, So, gracias, Marco. in terms Entonces, en of cuanto the Nairobi meeting, one of the things we a la wanted to do reunión is de reflect Nairobi, on algo que quería que hiciéramos es reflexionar sobre qué hemos logrado, qué necesitamos hacer, para estar seguros que estamos claros de cómo vamos a estar utilizando este periodo para poder llenar el potencial que ustedes han delineado. Así es que si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, revisamos los objetivos que habíamos acordado antes de la reunión de Nairobi y que el Consejo había colocado para esa reunión. Una gran parte era terminar los términos de referencia, la visión, la misión, los objetivos, estar claros en los criterios de membresía, los servicios, aclarar los roles y las responsabilidades y las políticas de participación, confirmar la composición del Consejo y su estructura, terminar el plan de transición, incluyendo la aplicación y el proceso de selección, desarrollar el borrador del plan con los objetivos, el cronograma, actividades, indicadores, aclarar el rol y la responsabilidad del grupo de egresados, solidificar ese informe de la reunión que incluye decisiones, recomendaciones e ideas. Y luego, pues espero que no se hayan perdido el último punto, que era participar y disfrutarlo. La siguiente, por favor, Margo. Entonces, hay dos elementos. Voy a empezar con el informe de la reunión. Sí recibí un borrador de Ken, pero no tenía en realidad detalles sobre las discusiones, así es que le pedí
que revisara e incluyera más sobre las discusiones, porque en realidad ahí estaba solo el resumen, pero no tenía lo sustancioso, el sabor de lo que cada uno decía, así es que está trabajando en eso. Ahora espero recibir esta semana un informe final y para poderlo compartir con ustedes, se lo vamos a dar un tiempo para que identifiquen lo que falta, lo que no está correcto, para que podamos adaptar un informe que todos nos sintamos cómodos con lo que se alcanzó, lo que se logró, lo que no se estuvo de acuerdo y que necesitamos hacer más discusión. Y si la razón por la cual no la han recibido es porque estuvo muy, con muy poco elemento y era necesario que que se revisara y que reflexionara todo lo que hablamos. Así es que ahí estamos con eso. Si queremos también hacer una encuesta de retroalimentación, Rasha lo estaba trabajando y esto es para que esto va a ser anónimo para poder compartir qué piensan, qué funcionó, qué no funcionó muy bien. Todo eso también se los vamos a estar enviando esta semana, esta encuesta de retroalimentación, los hallazgos y todo para que puedan todos compartir de una forma anónima, con libertad, que les gustó, que no les gustó. Para también esta semana vamos a tener esa oportunidad como parte de ese informe. También tenemos unas fotografías preciosas que Berta, tan profesional, nos tomó. Hemos estado hablando también con Berta. Vamos a compartir con ustedes un formulario de autorización para poder utilizar esas fotografías, para que los miembros estén seguros de que se tenga la autorización de poder compartir las fotografías. Así es que debemos de tomar en cuenta que quizá algunos de los colegas no quieren las fotografías públicas. Y si están de acuerdo, que tengamos esa autorización. Así es que también van a recibir ese formulario de consentimiento para utilizar las fotografías. El enfoque es incluir algunas de las fotografías en el informe para poder mostrar de una forma visual toda la dinámica y cómo se llevó a cabo esa reunión, y creo que las fotografías que Berta tomó reflejan todo eso. Es solamente para que por logísticas tenemos que pedir ese consentimiento. Algo que necesitamos, que Michael tiene que estar en la reunión porque él se siente, es importante que este consejo sea claro en cuanto a los principios y valores de cómo este consejo puede funcionar juntos, y también cómo estamos dando el apoyo y trabajando de una forma significativa y también segura. Michael quería participar en eso, así es que es necesario cómo funciona este consejo, cómo trabajamos juntos, cómo hacerlo de una forma en que sea respetuoso, pero también abierto a diferentes puntos de vista, seguro, un ambiente seguro y también que sea inclusivo y que no deja fuera a ningún miembro que no puedan participar de la misma forma. Creo que ya que Michael no está aquí, es decir, que este es uno de los puntos para discutir en esta reunión, y es verdadero para el consejo
para las reuniones de este consejo, para estas reuniones y también para el consejo en el futuro. Así es que ustedes tienen que acordar cómo trabajar juntos como parte de este proceso. Esto es algo que tenemos que reflexionar cómo se sienten al respecto como consejo en este próximo periodo. Así es que este es un resumen y abrimos para cualquier pregunta. Esto es algo de lo que vamos a estar hablando, pero quería subrayar ciertos aspectos de seguimiento. Y luego los reembolsos ya están en proceso, así es que están esperando algún reembolso, ya están bajo proceso y los deberán de estar recibiendo muy pronto si no los han recibido aún. ¿Alguna pregunta, algún comentario, Ruth? Muchísimas gracias, Florence. Y con la retroalimentación, la encuesta de retroalimentación me pregunto, me parece que es una idea fabulosa, pero me pregunto por qué tiene que ser anónimo. Y no, no quiero decir que no sea una buena idea, pero yo tengo una perspectiva diferente, pensando en que todos somos líderes, ¿por qué no podemos hacer una sesión muy abierta de retroalimentación? Porque quizás es algo que podemos revisar como líderes, porque yo pienso que tomando en cuenta si necesitamos reunión y abrir a una discusión abierta sobre qué debemos de mejorar, qué funcionó, qué no funcionó, pero luego si no estamos aún en ese punto de que podamos abrirnos abiertamente a esa discusión y porque lo tenemos que hacer de forma anónima, es necesario reflexionarlo y cuáles son los pros y los contras de hacerlo de una forma anónima. Solamente quería reflexionar al respecto. Espero que haya sido clara. Sí, es clara, es buena pregunta. ¿Es usual hacer algunas de estas encuestas de una forma anónima para que los participantes sean abiertos? No puede ser sobre la logística y para que se sientan en libertad de dar esa retroalimentación, porque para algunos miembros es muy fácil hacerlo, pero no para todos. Hay miembros que durante la reunión no podían abrirse y hablar abiertamente, y otros eran más callados. Entonces, es para que todos puedan expresarse y eso no nos limita a que después hagamos una reflexión profunda todos juntos. Esto solamente es una retroalimentación. Algunos se sienten más cómodos hacerlo en cualquier proceso. Todas las personas están en diferentes niveles de comodidad, de cómo se sienten de compartir abiertamente y que todos puedan dar esa retroalimentación. Y eso incluye a BCN, los donantes, pasa en todos lados. Y es para estar seguros que todos se sientan cómodos al hacer eso. ¿Qué piensan los demás? Ruth, ¿te parece bien esa explicación que acabo de dar? Sí, sí, por supuesto. For the people who will know Probablemente para aquellos que no se sientan cómodos, es una llamada para nosotros que debemos de hacer el espacio de una forma cómoda, pero por supuesto tu explicación tiene mucho sentido.
Sí, muchísimas gracias por tu aclaración. Aditya, I just feel that, sometimes yo siento que feedback is algunas necessary veces and it's la also good for retroalimentación es importante individual's opinion y se rather than necesita escuchar la one opinión person de cada leading the uno discussion and others y, are just listening. y That's no que also solamente like participen unos y otros solamente estén callados. in another Entonces, way. ayuda para recopilar el pensamiento de cada uno. Or collective Y thought. depende cómo lo estamos recopilando So y I feel cómo like it's tomamos also good esa for retroalimentación. Así es que me confidential parece and que it es depends upon confidencial y requirement. es necesario llevarlo a cabo, sí. Thank you, Aditya. Gracias, Aditya. I think really part of it as well, Creo just so que you know, parte is de esto es very que important for USAID, es muy importante para USAID como donante tener la retroalimentación de cada uno. Es parte de algo que se hace de una forma muy normal. No es algo que sea inusual el llevar a cabo una encuesta confidencial al finalizar una actividad. No es un hecho único. Como dijo Aditya, ayuda para que las personas puedan dar su respuesta individual sin que esté preocupados de que si los otros están de acuerdo. Pero tu punto, Ruth, es muy importante el poder reconocer que puedan sentirse todos capaces de poder contribuir de una forma abierta y sus pensamientos, sus valores. Sí, yo no siento que sea poco compatible, pero entiendo lo que tú dices y es importante hacerlo de ambas formas. Y parte de esta discusión sobre valores y trabajar juntos sus principios es para que todos se sientan que pueden hablar, aunque no siempre estemos de acuerdo, siempre y cuando se haga de una forma respetuosa y que sea un lugar seguro para llevarlo a cabo. Así es que esto es parte de este proceso, poder garantizar esto en el Consejo. Simón. Muchísimas gracias, Florence. Y quisiera hablar sobre la encuesta y la necesidad. Habla acerca de las dinámicas que se dieron durante la estancia en el país y que nos pudo, que nos dio la percepción de cómo se sentía cada uno de los miembros. Y yo creo que el punto con esto es que ciertos grupos de personas en este consejo estaban pensando un tanto diferente al cambio y las capacidades que se estaban dando. Tampoco se veía una participación muy completa y tal vez existiría alguna alternativa en la que pudiéramos hacerlo trabajar, pensar, como Ruth mencionó, que el COVID tenía que ver en todo esto. También nos dimos cuenta cómo podíamos llegar a comprendernos unos a los otros. Y algunas personas se hicieron para atrás, pero no significa que no tengan una opinión, sino que están como que pensando qué es lo que está bien. Y es como una combinación de entender qué es lo que sí se está dando, qué es la situación que se maneja y que cada persona dentro de sus capacidades pueda acercarse y expresar su compromiso.
Y yo creo que sí se respeta cada una de las opiniones y yo creo que a veces es necesario que nos hagamos hacia atrás para permitir que otros puedan trabajar. Y yo creo que es importante comprender, tener una comprensión común, la perspectiva del enfoque que se está manejando. I think what you're saying is exactly Muchísimas gracias, Simon. Y lo que tú estás exactly diciendo es esto de los principios y los valores que deben expresarse desde el inicio y tenemos que aclarar qué es lo que se necesita asegurar, incluyendo el reconocimiento de lo que estamos haciendo. Y esto que estamos hablando con Russia esto me recuerda y también tenía que preguntarse si ustedes tenían alguna pregunta acerca de lo que ustedes tenían, no sé si vieron acerca del tema de las encuestas. Y bueno, la encuesta también es parte de la retroalimentación para que ustedes personalmente puedan incluirnos qué es lo que han estado trabajando con sus organizaciones y las recomendaciones para el futuro. Así que yo espero que también se pueda tener el espacio necesario para poder hacerlo. Pero sí estoy de acuerdo con estas conversaciones y la necesidad que se tiene de aclarar con los miembros, los valores, el trabajo, cómo lidiar con todo ello y también las conversaciones que son un desafío con aquellas cosas que se está uno de acuerdo. Tal vez esta opinión vocal para poder verificar las revisiones de lo que se está haciendo y cómo nosotros podemos colocar todas esas conversaciones sobre la mesa, todo ese tipo de dinámicas que como grupo o institución se deben tener. Así, vamos a ver. Es que es parte del valor de compartir, porque tiene que ver con los principios de trabajar todos juntos y es algo que nosotros estábamos tratando de hacer en Nairobi y de alguna forma lo que busca es trabajar como juntos, que estemos familiarizados con todas las funciones que se están haciendo como equipo y que se fluya en cada una de las conversaciones, pero que de alguna forma permanezcamos con ese compromiso a pesar de los conflictos, dando nuestra contribución y que nosotros podamos seguir sirviendo. Eso es lo que vale al final del día y nosotros confiamos en que realmente las ideas son las que se respetan, que no sean ataques personales, que sino que trabajemos todos planificando unos con los otros y que podamos realmente poner en práctica esos valores, enfocándonos en los logros de los logros colectivos. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar juntos, siempre tomando en cuenta las contribuciones de cada uno sin temer a las opiniones, porque no se trata de eso, sino que de esa forma nosotros podamos trabajar sin ser controversiales, sin que eh, nosotros realmente, digamos que si alguien, por ejemplo, dice algo, no lo critiquemos individualmente, porque creo que tenemos que hacerlo por el bienestar del grupo, por el bienestar del consejo, que todo esto sean esos valores que nos permitan trabajar todos juntos como consejo y que nos elimine todas esas divisiones que se puedan estar creando para que realmente sea un consejo nacional y que funja como tal, que no se quede congelados todos sus esfuerzos, sino que gracias a esos valores realmente podamos ver que las redes nacionales y extranjeras puedan decir, bueno, pues sí, eso es lo que es un organismo extranjero con donde se llega a todo ese alcance de todas las personas y que todos buscamos una misma causa. Y creo que eso es lo que se está hablando ahorita con Rasha acerca de los principios y los valores que se tienen. thank you, Nabs. And Gracias, also, Nabs. I know we've got a lot to discuss, but I'm wondering, this is something that Creo que tenemos mucho que hablar al as you respecto, said, pero también es algo en lo que nosotros tenemos que pensar y saber que nosotros pasamos en Nairobi mucho tiempo pensando en ello. ¿Cuáles serían los siguientes pasos que nosotros podríamos tomar como prioridad y con todos los miembros
la necesidad de que también el consejo fuera más representativo, que tuviera más inclusión, que tuviera más acceso y sobre todo se habló del tema de discapacidad, algunos hablaron del tema de los idiomas y también cómo esta situación permite mayor participación de miembros. Y eso es algo que, si ustedes están de acuerdo, es algo fundamental para los siguientes pasos, porque realmente nos permite saber cómo podemos trabajar como consejo en los siguientes puntos. Y en los próximos meses, de hecho, nosotros podríamos irle dando forma porque va a ser como que la piedra angular de este consejo. Y es algo que yo se los toco sobre la mesa para que sean ustedes los que vayan viendo lo esencial que es lo fundamental. Yes, Florence, thanks a lot for giving me this opportunity. I don't Sí, know Flores, gracias por esta oportunidad. Y no sé si because I esto, missed the in-person meeting, but yo, ya your que me observation has perdí stayed, de and la reunión maybe I should make one or two presencial, observations. no sé si hay algunas observaciones que me haya perdido. Y sí vi, por ejemplo, que nosotros teníamos como consejo la oportunidad de revisar qué era lo que se iba a hacer en el consejo. Y yo estaba recordando que lo que pudimos observar era que hay actividades que están poniéndose en práctica. Y ese es el concepto, sobre todo para que los jóvenes sean líderes. Y yo creo que hice una observación de que yo no veía ese aspecto de liderazgo en nosotros, especialmente miembros del consejo. Y no sé si a nivel de todos lo piensan así, pero no sé si les hace sentido, pero lo que yo no veo exactamente es lo que nosotros estamos buscando como miembros del consejo para poder conciliar todas esas ideas, expresarnos nuestros puntos de vista y expresar las perspectivas de cada uno de nosotros. Y posiblemente que tengamos esa visualización para que podamos estar preparados. Y yo me di cuenta en este tipo de observaciones cuando pude ver algunas actividades y sobre todo en la segunda fase del consejo, con este concepto de liderazgo, cómo podría estructurarse la membresía del consejo. Y yo esperaba que este tipo de situaciones pudiera surgir de nosotros. Y de alguna forma es un poco frustrante porque nosotros vemos que viene de BCN en lugar de nosotros. Entonces yo todavía tengo algunos conflictos en que eso nos está retrocediendo y uno de estos es el liderazgo. Yo creo que debemos apegarnos a los puntos, los planes iniciales en los cuales nosotros estábamos pensando y nosotros examinemos realmente cómo estamos actuando. Pero creo que nosotros estamos realmente pensando en que si somos líderes, nosotros tomamos decisiones, nosotros tenemos que seguir en todos lados, porque este no es el caso. Y cuando nosotros estamos tratando de evaluar y generar ideas en el liderazgo, nosotros tenemos que actuar de acuerdo con lo que pensamos y con esas ideas y tenemos que nosotros llegar a los consensos en algo. Y en el aspecto de que nosotros ahí es donde revisamos el liderazgo. Ahí es donde nosotros podemos evidenciar cuál es el concepto que tenemos en liderazgo y todas las inquietudes que se tengan, así también, a pesar de los diferentes historiales que cada uno pueda tener, porque somos parte de este consejo y que nosotros tenemos que revisar qué es lo que nosotros queremos hacer. ¿Soy realmente un líder? ¿Soy realmente una persona que está tomando una decisión? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y en las reuniones presenciales son las que tienen la oportunidad de exponer ese tipo de situaciones. Y no sé si ustedes
están interesados en observaciones similares y no sé si yo lo estoy sacando como una forma muy personal, pero eso es algo realmente que a mí me hace pensar que ya estamos empezando una segunda fase y que todavía se están hablando de las preparaciones de la reunión presencial. Entonces, no sé cómo cada uno de nosotros se percibe y el trabajo que nosotros estamos haciendo como líderes del consejo. Así que gracias. Thank you, Elvis. I think that was very much, Gracias, as I say, I'll try to Aves. summarize Sí, that. It was very creo. much part of what was discussed, Es parte in de the lo que se está preparation for the hablando tanto en la Nairobi meeting. preparación So it's a para ir a wonderful la reunión de that was Nairobi. very much Tú, at the de hecho, core of, fuiste parte de eso y es this parte discussion around the next fundamental step, de esta which is discusión act acerca de los as siguientes pasos, council, como precisamente being como council consejo, leaders, taking siendo council líderes leadership, del consejo, cómo as we nosotros build a vamos a vision llevar a and a cabo la plan where misión, la the visión structure clara, la of the membresía council moving estructurada forward de in este consejo implementing the para vision. seguir So adelante that's y la very much part of the implementación de esa discussion visión. Era in parte de la Nairobi. So I'm discusión not entirely de lo sure que ha estado sucediendo, lo que sucedió I en think it's Nairobi. going to be Y no important estoy del for todo you as segura we si set up esto strategic realmente ha is tenido el practice punto rough de llamar la but also atención de let's see the todos implementation. y que, bueno, Very está much dentro de los la documentación que se está haciendo, porque tú tienes razón. Es una parte fundamental de cómo esta discusión del Consejo nos lleva a vivirlo y esa transformación que nosotros estamos fomentando, porque como líderes del Consejo, nosotros tenemos que buscar la estructuración y cómo nosotros podemos fungir ese rol en cuanto a la misión y la visión de esto. Pero sí es sumamente importante, es central para esta discusión de Nairobi y también necesitamos seguir adelante porque este consejo necesita seguir adelante con las decisiones que se toman, tener también la claridad detrás de ellas y cómo vamos a fomentar la representación y cómo vamos a cumplir la misión, la visión, etcétera, todo lo que sigue para que no solamente sea unir y venir, sino que algunos puntos que sí son necesarios, que ya se tocaron en Nairobi, pues entonces que ya sigamos adelante, porque si no existe un riesgo de que el Consejo no inicie a cumplir su propia misión y no sé cómo se sienten los demás, como dependiendo de la reunión de Nairobi. Thank you. Uh, Eric, are you trying to speak? I'm not hearing you. Eric, ¿estás tratando de hablar? No te escucho. hello. Hola. I can see you've got your mic on. Sí, veo que tienes encendido tu Okay, micrófono. thank you. So, Gracias. my feedback is Mi retroalimentación actually is a reality check. pienso que es Clear or necesario revisar la on realidad. what maybe is to understand different personalities. Es diferente So, vía remota o en persona porque that's existen diferentes personalidades. maybe much as we Perdonen, no se le escucha a Eric, se le about escucha muy quebrado. it's not easy No se le escucha a Eric to every bien. Está muy quebrada. You're breaking su a vez. lot, Eric. Sí, Eric, no se I'm te not sure. I'm escucha. not No sé si estoy entendiendo completamente. Eric, are you Eric, still with us? ¿todavía estás acá? We're not hearing you, Eric.
No te escuchamos, Eric, lo siento. Parece que la señal no es lo suficientemente fuerte. ¿Puedes escribirlo en el chat en lugar de tratar de hablar? I hope you can hear us still. Espero que todavía nos puedas escuchar. I think Eric's audio is gone. Me parece que Eric salió de la reunión. So we're Lo going to perdimos. give him a couple of seconds. Vamos a darles algunos segundos para que regrese y lo Any escriba other en thoughts el while chat. Eric is ¿Qué reconnecting? más se les ocurre en lo que Eric se conecta nuevamente? Okay. Muy bien. Can we perhaps move to the Bueno, next sigamos a la siguiente diapositiva discussion, following up on the discussion para that went darle in Nairobi? seguimiento a lo que se habló en Nairobi. Sí, por supuesto. And Elvis, I think hopefully once you see the discussion that Elvis, espero que una vez que veas el informe de lo que se llevó a cabo en Nairobi y ahora lo que estamos hablando, eso help you kind of see where the discussions le have been ayude para ver cuáles han sido las discusiones que se han llevado a cabo y cómo este consejo va a estar llevando a cabo su rol completo como un grupo de líderes con experiencia de vida en el cuidado. Do you have your hand up, Elvis? Elvis, ¿tienes tu mano levantada? Yes, Sí, I'm really looking forward to the report. realmente tengo muchas expectativas en el informe y como dije, cuando tuvimos esa revisión, hablaba al respecto porque no fue representativo lo que dije, pero yo no es regresar al mismo punto, pero que debemos de hablar sobre el concepto de liderazgo y cómo pueden ser las personas representativas. Por supuesto, hay personas que son representativas y no se trata de qué objetivos tenemos, sino cuáles son nuestros principios. Y espero también, no sé cómo este consejo se originó, porque es algo que nunca hemos discutido, cuál era la mentalidad detrás de este consejo, pero quizás en algún punto hablamos como un punto de referencia para ver qué tanto hemos avanzado, pero realmente estoy esperando con mucha expectativa el informe de cómo me gustaría saber cómo salió este consejo, cuál fue el concepto de su nacimiento para tener un punto de referencia y poder analizar. Así es que eso también nos podría guiar para los siguientes pasos en todos los sentidos. Gracias. Thanks, Elvis. And this was Gracias, definitely Elvis. Definitivamente eso fue lo que hablamos en Nairobi, donde los miembros del consejo pusieron sobre la mesa cómo fue fundado el consejo por USAID, qué se hizo, se reflexionó sobre lo que se hizo y cuál era su propósito, cómo funcionaba, etcétera. Y que también hablamos sobre qué va a ser ahora en esta nueva fase. Y la pregunta de cuál es el interés de USAID, cuál es el interés de BCN. Y tratar de explicar tanto sobre BCN, USAID. Así es que sí, creo que te perdiste bastante sobre esta discusión, pero me parece que no es que ya resolvimos todo, sino todavía
hay mucho que discutir y por eso quiero hablar ahora sobre los próximos pasos, porque porque en la reunión en Nairobi hicimos mucho progreso, vimos que había progreso en algunas áreas, pero habían áreas donde el Consejo tenía que reflexionar. Así es que esto no significa, me preocupa que digas que creo que estás hablando de las horas de oficina, de las horas de trabajo en general y que piensas que las notas no reflejan la realidad y debes de decirlo, porque es importante ser transparentes, poder seguir adelante y poder tener este tipo de conversaciones, pero también seguir adelante, porque eso es uno de los retos que el Consejo tiene, una tarea muy importante y cómo va a funcionar y cómo va a estructurarse y cómo va a ser más representativa y qué significa. Hay mucho trabajo que hacer en esta fase, así es que es importante poder aclarar, pero también seguir adelante. Si hay algo que las notas no reflejan la reunión, hay que decirlo y colocarlo en los comentarios para que reflejen las notas todo eso. Es importante que te pongas al día con las conversaciones que se han llevado a cabo en Nairobi, que desafortunadamente no pudiste estar. Me parece que Michael se está uniendo a la llamada en estos momentos. Espero que esto ayude a aclarar tus ideas. Sí, por supuesto. Haré el Buenos seguimiento al días. respecto. Hi, Michael. Creo que estaba en otro link. Qué pena, creo que estaba esperando que me aceptaran entrar en otro link. Pero ya estoy aquí. Y ya iniciamos, ¿cierto, Florence? Yes, it started over an hour ago, Michael. The meeting started at 9 Sí, a.m. hace una hora que empezamos, Michael, pero estás entrando justo a tiempo porque ahora vamos a ver estos próximos pasos para que el Consejo siga adelante. ¿Cómo así? ¿Hace una hora iniciaron? Yeah, 9 a.m. No era I sent you as well. Sí, yo te no eran mandé en el sitio web, te mandé el correo indicándote a qué horas empezábamos. ¿No era las 9 mía? Ahí aparecía a las 9 mía. A las 9 de Colombia. Ay, qué pena. Fue un gran error entonces. That's okay. That's okay. That happens. Pasa a veces, no te preocupes. Bueno, entonces, Michael, sí dije que tú eras clave para al desarrollar esta agenda, así es que me alegro que te hayas podido unir a la llamada. Hemos hablado sobre la reflexión de Nairobi, los informes de logística, hablamos de la encuesta de retroalimentación que estamos enviando y ahora estamos hablando un poco sobre los próximos pasos. Y Elvis nos presentó algunas preguntas sobre qué había pasado antes. Y yo me pregunto si quieres reflexionar un poco sobre los próximos pasos. Bueno, primero saludar a mis pares, a mis amigos, amigas aquí, después de varias semanas ya de habernos visto en Nairobi. Y no sé si me gustaría que se mostraran además, ¿no? Ya nos conocemos en persona, dejémonos ver nuevamente, ¿no?
eso permitiría un poco más de cercanía, ¿sí? Y como que no estar detrás de esta pantalla y ver imágenes. Pues sería esa mi primera invitación, primero para conectar con el espacio, ya que por un error llegué tarde y me perdí de las reflexiones, ¿sí? Sobre lo que pasó en Nairobi. Bueno, los nuevos pasos no son nada nuevo, es algo que discutimos, digamos, en la mesa, como en los 3 días que estuvimos debatiendo sobre cómo sería la nueva estructura de este consejo que hemos soñado y empezamos a consolidar. Y así que es importante en esta parte varios puntos que para ninguno de los que estamos aquí es un secreto y fue que durante la reunión de Nairobi ocurrieron, ¿sí? Algunas cosas que a muchos no nos gustaron, ¿sí? O no estuvimos de acuerdo, ¿sí? Y no sé si ya se discutieron aquí, Florence o compañeros, porque llegué tarde. No sé si ya se tocó ese tema, que me parece importante, digamos, para dar paso a hablar sobre la nueva estructura, sobre los miembros, digamos, que decidieron ceder su membresía para que otros ingresaran, sobre esos acuerdos que se van a construir, ¿sí? Para esos nuevos miembros y los que quedan, cuál va a ser el proceso de reclutamiento, ¿sí? De esos nuevos miembros, porque eso es muy importante, digamos, que ese proceso pueda quedar. Y el proceso de transición, ¿sí? Para esos miembros que decidieron no seguir, digamos, en este grupo. Pero para mí personalmente, sí, como Michael, me interesaría conocer la sensación de las personas, digamos, que decidieron dejar de seguir y los que van a continuar antes de eso, porque creo que hay un sinsabor, hay un vacío en medio, digamos, que no permitió que en Nairobi avanzáramos más allá, ¿sí? Entonces creo que eso es importante hablarlo. Y por eso pregunto nuevamente, como llegué tarde, no sé si ya se habló. Hi, Michael. Just to say, there was some discussion at the beginning. Sí, se hizo un poco de discusión al respecto, como reflexiones al principio. Entonces surgieron algunos temas, no sé, Marco, si pudiéramos, tal vez pudieras compartir acerca de lo que se habló, acerca de los principios, los valores que surgieron en el momento que estábamos hablando de esto y acerca de los siguientes pasos del Consejo para que pudiera aclararse y cómo el Consejo trabaja con estos principios, solo para darte una idea de lo que se estuvo trabajando. I also recognize Eric's comments. Y también reconocí aquí en el chat, Eric colocó un comentario. Y yo también estoy de acuerdo con el punto de vista de Eric, que es sumamente importante reconocer lo que estamos hablando en estos momentos, que es como resultado de
de cómo lo va dirigiendo cada uno de los miembros del consejo juntamente con sus ideas. and that in order to move forward, Y esto es lo que nos permitirá seguir adelante. Así que necesitamos tener claridad acerca de ello. De lo contrario, entonces vamos a estar caminando en círculos como no llegando a ningún punto. Listo. De acuerdo. Digamos que ante cualquier cosa, ¿sí? Lo primero es definir, y eso lo estuvimos hablando con Florence, ¿cierto? Temas de cuáles van a ser los principios y valores sobre los cuales se va a regir el consejo y las relaciones dentro del mismo, ¿sí? Porque eso va a permitir, primero, que haya transparencia, segundo, que haya un respeto entre las partes, tanto miembros como socios donantes, ¿sí? Y las redes que van a ser parte del consejo. Entonces, antes de cualquier cosa, antes de colocar el nombre, de definir la estructura, es importante que definamos cuáles van a ser esos principios y valores que nos van a regir desde, digamos, lo que cada uno aquí, digamos, considere, ¿sí? Ese es el primer punto, ¿sí? Y eso fue algo quizás que no se habló mucho, ¿sí? No se habló mucho, digamos, durante nuestro encuentro presencial. Y cuando sucedió eso en el salón, digamos que muchos nos enojamos y hubo encuentros, sí, que fueron ataques incluso muy personales. Eso dejó ver que era importante poder construir esos acuerdos y principios, valores que nos van a regir como consejo. Y claro, eso debe tener unos procesos para la persona que los incumpla, pues debe entrar, digamos, en un proceso, ¿sí? O unos pasos de primero una carta. Voy a poner un ejemplo como lo he hecho, una carta de descargo. Si ocurre por segunda vez, otro segundo llamado a atención por medio de una carta. Si eso se sigue repitiendo por tercera vez, deben tomarse otras consecuencias frente a esos actos. Porque si actos como esos no se paran, ¿sí? De irrespeto, ¿sí? Hacia un miembro o hacia un socio donante, ¿sí? Y eso puede agravar la situación y, digamos, nos puede poner en una situación no favorable como un consejo representante a nivel global. Entonces, por eso la importancia de definir primero esa estructura. Entonces, no sé, Florence o compañeros, si damos la palabra a cada uno y que hable sobre qué valores se deben regir, digamos, en este consejo para ir avanzando. No sé, ¿quién tiene un ejemplo, sí, o una idea de cómo se podría, digamos, llevar esto? Eso como primer punto. Can I clarify, Michael? You're asking whether members should be talking about the Solo substance? para aclarar, tú lo que quisieras es que ellos hablaran acerca de la esencia de cuáles serían esos principios y valores, solo para estar claro, porque no tengo mucha claridad en si eso estás pidiendo. Sí, sí.
Eso es lo primero. No sé si están de acuerdo, ¿no? No sé si están de acuerdo, pero creo que eso es fundamental antes de continuar, ya que tenemos muchos puntos en la agenda. Nat, ¿quieres hablar? Creo que Nat quiere hablar. Oh, yeah. Thank you, Michael. Well, welcome. Sí, muchas gracias, Michael. Y bueno, yo creo que todos estamos familiarizados con este tema, con los que pasó. Y sí, hubo desafíos aquí en Nairobi que tratamos de establecer lo que para nosotros era importante aquí el consejo, lo que se necesita hacer para que el consejo funcione incluso mejor. Hay muchas piezas que nosotros necesitamos ensamblar, como que se tratara de un rompecabezas, y de eso se trata la estructura para que todos nosotros pudiéramos consolidar no solamente la estructura del consejo, sino de la membresía, para que podamos reflexionar de una forma más importante, como que estuviéramos todos como una gran familia. Y así que definitivamente lo de los valores es esencial en cualquier organización, en cualquier grupo. Así que nosotros podemos hablar acerca de eso, pero nosotros en algún punto, nosotros nosotros, por ejemplo, lo podemos incluir dentro de los estatutos, pero si ahora vamos a hablar acerca de lo que pasó en Nairobi, eso es como confrontar nuevamente los criterios de los miembros. To be on the council and what are some of the ¿Qué sharp principles significa estar en el consejo? once you're on the council, what can you attack somebody? Can you do this? Can you Y do cómo that? nosotros podemos atraer a otros, porque también nosotros tenemos que basarnos en los estatutos, constitución o lo que formule como la base de este consejo. Y así que nosotros necesitamos estar todos juntos, como que sí nosotros podemos desarrollar estos principios. Y definitivamente el tratarnos también con esa cobertura de visibilidad hacia todos, donde nosotros tenemos que hablarnos siempre bajo las reglas, con una forma ética para que podamos desarrollarlas. Pero yo creo que sí necesitamos hablar porque no terminamos de hablar ningún punto. Y tenemos que seguir presionando las cosas de lo que nosotros ya tenemos. Si nosotros podemos, vamos a lograr avanzar en algo. Y nosotros necesitamos definir qué es lo que nosotros tenemos ya definido en el consejo, lo que significa que nosotros tenemos que seguir desarrollando todos los temas que conforman la misión y cómo nosotros lo vamos a implementar. Para que realmente nosotros podamos elevar la posición de nuestro consejo a donde nosotros queremos que esté. De acuerdo, no, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Dale, Ruth. Ruth levantó la mano. Tienes la palabra, Ruth. Habla, por favor. Thank you, everyone. I Muchas am gracias. Yo creo que es sumamente para nosotros que es importante hablar cómo podemos trabajar todos juntos cuando nosotros entendemos cuál es el llamado que nosotros tenemos y la conducta que nosotros podemos portar. Y eso definitivamente estamos tratando de enfocarnos en un gran porcentaje a la conducta y realmente tenemos que pensar qué fue lo que pasa en nuestras organizaciones día a día, porque realmente es una situación muy importante cómo nosotros manejamos el trabajo con otras personas, es algo que nosotros podemos hacer desde nuestra organización, porque pareciera que em, como que tuviéramos un gran animal, aquí un elefante en la sala y que pues,
estamos obviando algunos aspectos. Entonces, sí, definitivamente creo que es importante respetarnos unos, pero ¿cómo las otras organizaciones se aseguran de que sus empleados, sus colaboradores sean respetuosos unos con otros? Entonces yo me estoy pensando acerca de las experiencias con otras personas y cómo nosotros podríamos manejar precisamente o nosotros apegarnos a algo para la conducta que deseamos tener. Y esa es la organización que nosotros tenemos, por ejemplo, en Save the Children, en Plan International. ¿Cómo ellos se aseguran que sus colaboradores realmente mantengan ese respeto y mantengan una buena conducta? Al mismo tiempo, todavía también me doy cuenta que es importante colocar los mecanismos y todo tiene que ver con la forma en la que nosotros tengamos, a pesar de las dificultades, la forma de comportarnos para que nosotros podamos hablar acerca del conducto que nosotros tenemos. Y, y con los adultos, y perdón, pero necesitamos ser como esos adultos que tenemos mecanismos para saber cómo nosotros nos manejamos, no solamente con adultos, con niños, cómo nosotros nos comportamos con otros y espero que nosotros definitivamente podamos manejar una conducta más adecuada con otras personas en nuestra organización. Y definitivamente nosotros necesitamos ir reflexionando en cada uno de estos puntos. Así que esa es mi opinión. Ruth, I'm wondering whether a next step might be for us to identify Bueno, yo creo que lo importante es identificar también los diferentes principios y valores que mencionaste, que hacen firme y segura una organización para que nosotros podamos tener ejemplos. No sé si tú los tienes. Y entonces también es importante que el consejo pueda también revisar ese tipo de situaciones, como se rigen otros, que tal vez podríamos nosotros incluir dentro de nuestro consejo, incluirlos, así que sería como que algo práctico para hacer, algo que nosotros no necesitamos pensar, sino que como tú dices, que ya hay organizaciones que utilizan este tipo de lineamientos, podría ser una buena idea también empezar a compartir algunos de esos ejemplos de lineamientos para que nosotros empecemos a ver qué tan relevantes son para nosotros o no lo son. Sí, gracias, Florence. Yo te puedo dar un ejemplo aquí, tal vez no es el momento, pero pienso en este momento acerca de el comportamiento que se pueda tener como una política en una organización, que una organización, por ejemplo, tiene política sexual que incluye también el acoso, cómo se comportan hacia las otras personas, que las personas también comprendan que eso ya es un mecanismo. Entonces, que se tenga como ese tipo de política funcionando, porque definitivamente hay procedimientos que se pueden seguir. Y, por ejemplo, alguien mencionó in this council, but feeling sexually harassed by antes, por ejemplo, aquí en este consejo, antes de que yo estuviera, alguien sintió que se había sentido acosada sexualmente y eso no contribuye directamente a lo que se está logrando. Si nosotros acudimos a una política y nos apegamos a lo que está diciendo, entonces esto ya significa que el consejo va a regirse bajo ello, aquellos que nosotros firmamos, aquellos que nosotros aceptamos, y es la forma en la que yo pienso. Did you actually sign or were they part of, I think they were part Sí, of the membership? gracias, Ruth. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y digamos, yendo a los ejemplos, y para traer, digamos, algo concreto, es importante que el consejo para poder, digamos, tener, ¿sí?, un mecanismo que permita hacerle seguimiento a todo esto, es una política de protección, ¿sí? Tenemos que crear una política de protección, ¿sí?, que marque los valores organizacionales y eso va a permitir que todo el trabajo que realicemos transversalmente con las redes locales, las redes regionales y a nivel global permita tener o permita ver un trabajo, digamos, serio y transparente, ¿sí?
Y cada vez que vayamos a trabajar con algún miembro socio, con alguna red que tiene niños, adolescentes y jóvenes, tienen que firmar esa política y, digamos, respetar los principios y valores que ahí están estipulados, ¿sí? Entonces creo que nos podemos regir de algunos ejemplos, ¿sí? Y traerlos y con base a eso iniciar a construir esta política y eso lo podemos hacer, lo podemos ir haciendo en estos 6 meses, digamos, que tenemos, ¿sí? Y podemos ir construyendo ese documento en Drive, ¿sí? De alguna otra forma. Creo que ese podría ser un inicio para tener eso que necesitamos. Claro, y eso depende de cada uno, ¿no? El aplicar esos principios y valores y hacer respetar esa política que como consejo nos va a identificar. The next step, if I can just move us along, because we've only got El less than- próximo paso, porque me parece que ya vamos llegando al final. El siguiente paso es que todos los miembros puedan ver and start, identifying para empezar a identificar that should be, cuáles son los problemas claves que se deben de incluir acá. would that en be este a- consejo. appropriate way to move forward? ¿Les parece bien como un paso concreto para seguir adelante? Una cosa antes, Florence, necesito ubicarme, necesito saber en qué hoja va de la agenda para poder así mismo como que no repetir lo mismo, sino estar en orden como está. ¿En qué orden vamos? Absolutely. So Margot, can you go to the, we went back there, but can you go to the next one? Yeah. Margot, So we were just, when you joined, we were just going. y cuando tú te uniste Maybe, empezamos a hablar sobre próximos pasos. Yo sé que mencioné que estamos esperando del informe final de la reunión que tuvimos. Mencioné que recibimos un informe muy for members to look at and make sure that it reflects what was discussed. muy líder sobre lo que se habló y solamente para refrescar sus memorias, como ustedes saben, trabajamos durante la reunión con el borrador de términos de referencia. Empezamos a agregar algunos elementos, estuvimos de acuerdo con la misión y la visión, y eso ya está firmado y acordado. Y empezamos a hablar sobre la membresía y se habló sobre la estructura y en especial si necesitábamos la estructura del consejo y si necesitábamos un consejo de egresados o como consultores. Hablamos sobre los 6 meses y el proceso de, como tú decías, algunos miembros dijeron al final de la reunión que querían dejar el consejo, otros dijeron que sí dejaría el consejo, pero después de 6 meses, y entonces necesitamos aclarar todo eso y también hablar sobre este proceso de implementación de qué vamos a estar haciendo, qué va a hacer el consejo en los próximos 6 meses para terminar con los términos de referencia, el acuerdo de membresía, el proceso de acuerdo a los criterios para el reclutamiento de miembros que dejan el consejo y
estábamos viendo la red de egresados del consejo y de eso hablamos realmente. Tenemos un borrador que en este momento tenemos algunos del nuevo lenguaje sobre lo que acordamos. Tenemos algunas metas, pero no llegamos a un acuerdo final en esa reunión presencial. No logramos llegar al nivel de cómo se implementan las actividades. No creo que hayamos avanzado mucho sobre eso. Ahí estamos en cuanto a la reunión. Así es que creo que en cuanto a dónde estamos, es sobre que estamos finalizando el acuerdo sobre membresía, empezando a hablar sobre el proceso de reclutamiento para nuevos miembros, otros que dejan el consejo, la estructura para el consejo y cómo está compuesto, cómo se toman decisiones, la estructura de líderes dentro del consejo. Se habló sobre esto, pero no se ha terminado de hablar al respecto. Okay. So, sorry, if I may, mind. Bueno, bueno, dale, creo que querías hablar. Sorry, Michael, you are talking. Let me don't talk over you. Perdón, Michael, no quiero hablar sobre tu voz. Michael, are you saying something? Michael, ¿estás diciendo algo? No, dale, toma la palabra. All right. Yeah, sorry, my network dropped. I am somewhere in Peru. Me cayó el internet, estoy en Perú y no es el mejor. Aquí la pregunta es, sabemos que Ken está trabajando en el informe final y estuvimos de acuerdo que es estar lo más claro posible. Así es que todos estuvimos de acuerdo en todo esto y eso lo podemos hacer. La pregunta es, ¿podemos aún seguir adelante y hablar sobre la membresía, nuevos miembros, el proceso y el proceso de transición? ¿Lo podemos hacer sin el documento? Porque es necesario poder hablar sobre los principios y valores. Podemos hacerlo sin el documento. Si es sí, entonces lo podemos hacer. Pero yo sé que hablamos mucho sobre membresía en la reunión. Podemos regresar y revisar ese informe para que podamos realmente estar claros. Si estamos por seguros, Florence hablaba cómo empezar y por experiencia sabemos de que es importante que todos trabajen al respecto y nos va a llevar para siempre llegar al siguiente nivel. Pero es importante que se lidere este consejo porque es importante ver cómo se va a llevar a cabo todo esto para que podamos traer una propuesta y qué es lo que hemos acordado para poder regresar y traer esto a la mesa nuevamente y tener el progreso necesario. Van a ser que 6 meses antes de que se puedan salir del consejo los que estamos ahorita. Así es que mi pregunta es, ¿podemos esperar hasta que tener el documento o podemos empezar a hablar sobre quiénes se quedan, quiénes se van y esa transición? Gracias, Estaba
Mi intervención estaba orientada hacia ese punto precisamente, digamos que podría decir que estamos ahí conectados. Cada uno de los puntos que están aquí se discutieron y se colocaron en el documento base que tenemos y que acabaron de compartir precisamente hace algún momento en el chat, ¿sí? Ese documento necesita algo, ¿sí? Necesitamos saber cómo implementar, primero cómo terminar, ¿sí? Esa estructura porque hace falta hacer unos ajustes, ¿sí? Y creo que ese informe, ¿sí? Que nos van a presentar nos va a ayudar a hacer eso. Y segundo, ¿cómo vamos a implementar desde el consejo eso que dijimos que vamos a hacer? ¿Sí? Las actividades, ¿sí? El plan, ¿sí? Yo creo que eso es fundamental. Y no sé lo que piensen los otros, pero yo creo que podemos por lo menos hablar en estos momentos, aunque creo que ya no queda tiempo, sobre un tema que es muy importante, ¿sí? Y es cuál va a ser la finalización, digamos, de la membresía y el proceso de reclutamiento. Creo que esos dos puntos son claves. O si lo hablamos en otra reunión o si empezamos a crear un documento para ir definiendo eso y agregarlo, digamos, a ese borrador que tenemos. Porque tenemos 6 meses y 6 meses son muy poco tiempo, se van rápido. Y teniendo en cuenta el compromiso que tiene cada uno en sus organizaciones. Así que debemos ser rápido con eso. Porque si tenemos 6 meses para darnos cuenta cuál va a ser el proceso de reclutamiento, pues debemos empezar a trabajarlo de una vez para hacer esa transición. Lucy, I think I see Eric's comment, which is also, I think, concurring with what you're saying, Michael, in terms of Veo let's- el comentario ahí de Eric. Solamente nos quedan 15 minutos, así es que no lo podemos hacer ahora. Pero no podemos empezar con el documento que dices, Michael, sino que vamos a tener que basarnos en la discusión que ya se llevó a cabo, sobre todo con el reclutamiento de nuevos miembros y también cómo vamos a empezar el proceso de poder empezar la redacción del documento. Lo podemos dejar para la siguiente reunión. Pero yo quiero algo primero, Florence. Es importante. Antes teníamos comité y es importante definir comités, digamos, porque eso va a permitir que se responsabilice cada uno de lo que le corresponde hacer, ¿sí? Así que no nos podemos ir de esta reunión sin dejar tareas, porque a la próxima reunión tenemos que llegar con una agenda, con personas que manejen esa agenda, ¿sí? Y que haya avances de esa agenda. Así que yo creo que aprovechemos estos pocos minutos que nos quedan para definir eso, porque no podemos terminar las reuniones solamente, digamos, como que sí, tenemos que hacer esto, pero ¿quién lo hace? ¿Sí? Porque como consejo ya tenemos que empezar a hacernos responsables de esto que estamos iniciando y no lo podemos dejar a un tercero, ¿sí? Si queremos, así como dijo Eric, mostrar un trabajo serio, ¿sí? Un trabajo responsable para que nos crean, digamos, externamente esas otras redes con las que vamos a empezar a hablar, ¿sí? Y que eso es otro tema, digamos, bastante interesante, definir cómo vamos a llevar el mensaje a esas redes para que ellas
conozcan el consejo y quieran hacer parte del consejo y se sientan representadas por el consejo. Así que es importante definir con qué tarea nos vamos y quiénes, digamos, vamos a trabajar sobre esas tareas. Entonces, hay que definir la finalización, digamos, de la nueva membresía. Bueno, quiénes van a ir trabajando sobre ese tema, los acuerdos, quiénes van a ir trabajando sobre ese tema, ¿sí? Procesos de reclutamiento, quiénes. Y en el grupo que tenemos como consejo, vamos hablando, chicos, estamos trabajando en esto, ¿qué les parece? ¿Qué otras cosas podíamos adicionar? Y después de tener eso, llegamos a una reunión, ¿sí? Como esta, que no sé cuándo la vamos a hacer, en un mes, en 2 meses, y decimos, tenemos este documento y creemos que podemos ir avanzando de esta forma. Creo que eso, digamos, va a ayudar a ir teniendo ya un cronograma de actividades, un proceso, hacer un seguimiento de esas actividades y evaluar si realmente está funcionando o no está funcionando, ¿sí? Y esa es la forma de poder tener la estructura, digamos, de algo y funcionar. Así que esa es como mi propuesta para irnos de esta reunión con tareas y responsabilidades asignadas. I mean, I don't know, but I'm thinking that perhaps No sé, estoy pensando en estos momentos en Raaf, por ejemplo, que hoy no se sintió bien. Y, por ejemplo, estamos seguros de quiénes son los miembros que se van a retirar, quiénes van a ser los nuevos que van a estar. Nosotros estamos seguros de hacerlo para poder definir las funciones, porque de eso dependería. No sabemos realmente. Yo creo que sería importante saber desde ahí. Y sí, tú tienes razón, Simon, porque cuando nosotros vemos a la última reunión, yo estaba tomando nota y solamente teníamos 6 miembros que dijeron que se iban a retirar. Entonces, que dijeron que ya no querían estar en el consejo. Florence habló con ellos y todos acordamos en que cada uno de los miembros pudiera analizar su posición y saber qué era lo que se necesitaba de los nuevos miembros y sobre todo porque estábamos hablando que había demasiados miembros de la región de África. Entonces, también necesitamos confirmar si están de acuerdo con que se van a retirar, porque solamente 6 miembros tenía yo nota de cuáles son eran los que iban a salir. Y eso es importante. Tenemos que volver a ver todo eso para estar seguros de quiénes son las personas que sí se van a mencionar en ese documento. Así que estoy de acuerdo con ello, que tenemos que estar de acuerdo con quiénes son los que van a estar fuera para que nosotros podamos definir los siguientes pasos. Y ahí también podamos reflejar qué es lo que tenemos que hacer y eso va a ser primero, segundo, tercero. Y tenemos que trabajar definitivamente para ser productivos, para decir cuál es el siguiente paso. Pero por lo menos tenemos que estar de acuerdo en quiénes son los miembros que se van a bajar del barco, de acuerdo con lo que dijeron en Nairobi. Y tenemos que tener un tipo de confirmación. Y cómo
tenemos que buscar la forma efectiva de usar nuestro tiempo, Let's work out something positive. That can de help buscar esa forma positiva de trabajar, to me too, at least we're working out something. Always nobody's making a decision on something. porque en ese momento nadie está en una posición de hacer algo. If I if I can just comment, I completely agree. Me gustaría comentar algo. Sí, estoy también de acuerdo con eso. Algo que yo no estaba con mucha claridad con el tema de la última situación es el nombre de quienes se iban a retirar. Para mí no estaba muy claro después si las personas se iban a retirar después de que se acabara el plazo de los 6 meses o no. Y eso significaría que los miembros no estarían participando en la discusión durante el periodo de 6 meses, porque yo creo que es sumamente importante tener en claro quiénes son los miembros que están retirándose y que no me va a decir, no, es que yo no me refería a retirarme ahora, sino después del periodo de los 6 meses. Así que sí, definitivamente yo creo que tenemos que tener claridad con relación a cuáles son los miembros que se van a retirar. Y ya después entonces sería la expectativa de la participación. So yeah, so I think I agree. It's also a level. Bueno, Sí, entonces también estoy de acuerdo con eso. Sorry, Michael, go ahead. sí, de acuerdo. Entonces, ahí tenemos una primera tarea. Sí, esa es una primera tarea que tenemos como consejo. Entonces, lo importante, ya tenemos una tarea, digamos, designada. Desde el grupo que tenemos, entonces, hablar con esos miembros que en Nairobi dijeron que se bajaban del barco y que cedían su membresía a nuevos miembros. Entonces, tenemos que, como consejo, hablar con esas personas y mirar sobre o su representación de la región de África y definir cuáles son los miembros que se van a quedar, ¿cierto? Y después de que tengamos eso identificado, ¿sí? Entonces empezar a mirar cómo vamos a hacer para reclutar esos nuevos miembros y ocupar esos espacios que dejaron los miembros salientes, ¿sí? Y algo aquí importante que hablamos también allá en la reunión es que estos miembros que salían no se iban a ir como tal, ¿sí? Para siempre. Son exalumnos. Y claro que sus aportes, ¿sí? Y experiencia es importante para seguir consolidando y madurando el consejo. Así que, digamos, hablamos como que iban a ocupar una especie de, no sé, asesoría, una mesa asesora, ¿sí? Que va a estar, digamos, desde otra perspectiva analizando, haciendo seguimiento al proceso, digamos, que está implementando el consejo. Entonces creo que esa es una tarea, por lo menos, en la cual nos podemos ir ocupando después de que nos vayamos de esta reunión y que desde el grupo empecemos a hablarlo. Yo me comprometo a convocar desde el grupo y a hacer seguimiento, digamos, a esos miembros que dijeron que se iban y que, digamos, nos hablen cómo se sienten ahora, cómo creen que es la mejor manera de hacer esa transición, ¿sí? Si tienen personas que van a recomendar para que cubran ese espacio, ¿cierto? Que eso es importante. A quienes van a recomendar que sean líderes que tengan un mandato desde sus redes, eso es un punto importante. So do we want to have the 10 members Entonces también tendríamos que, stay until 6 months, or are we thinking not all that? al final, entonces nosotros necesitamos pensar que se van a quedar 6 meses los miembros que se salieron y que necesitamos a los 10 miembros.
Necesitamos a los 16 para que se queden, porque en estos momentos tenemos ya 6 que tendrían que analizar su salida. Y cuando vengan los nuevos miembros, ¿cómo vamos a hacer este reclutamiento? Porque aquellos que están saliendo necesitan participar activamente. Y aquí es donde entra el criterio, cómo nosotros vamos a ser nuevos miembros, porque necesitamos tomar las reglas de liderazgo. Necesitamos darle la orientación necesaria. Nosotros estamos dispuestos a seguir durante los 6 meses. ¿Qué se necesita para ello? ¿Qué es lo que conlleva? El compromiso, también las responsabilidades de reunirnos y de lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros necesitamos estar seguros de el compromiso que mantienen aquellos que se van a quedar, sobre todo sobre un cronograma para que nosotros estemos totalmente en claridad y que podamos seguir trabajando todos, enfocándonos en esto, en todo lo que tengamos que hacer. Y no sé, Florence, si tú tienes alguna idea diferente con lo que estamos diciendo. No sé si tal vez vamos a quedarnos solo unos cuantos miembros por los 6 meses o cómo lo vamos a hacer. Es que es exactamente lo que yo estaba diciendo. Con lo que yo creo es que los miembros que dijeron que tenían que salirse, entonces se quedarían 6 meses, lo que implicaría que durante los 6 meses se quedarían activos. Y como tú dijiste, necesitamos aclarar el proceso del reclutamiento de los nuevos miembros para que el consejo lo determine. Tú dijiste algo que es importante resaltar, sí que no tengan ningún conflicto de intereses, que incluso sean miembros que pues, cumplan los requisitos de acuerdo con lo que ustedes fijen. Tenemos que definir quiénes son las personas que se están retirando ahora, quiénes son los que se retiran en 6 meses, para que se viva realmente una estructura que nos permita ser abiertos y cómo se va a identificar el proceso para reclutar a los nuevos miembros. Y totalmente estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, con lo que estás diciendo ahora. No ahora directamente, sino que me refiero a que tenemos que trabajar en todo lo que ha estado sucediendo alrededor de esta reunión y aclarar la membresía. ¿Quiénes son los que se van a retirar? ¿Cuáles serían las implicaciones para reclutar a nuevas personas? Y algo que para mí me parece muy obvio en la discusión es que necesitamos traer nuevos miembros al final de los 6 meses, ya se tenga el reclutamiento de esos nuevos miembros. Y eso significa que en los siguientes 6 meses ustedes van a estar trabajando en el reclutamiento. Eso lleva tiempo, lleva organización de los criterios, de los procesos. No se determina y decide así nada más, sino que lleva un proceso. So do we want to, if we want to be very specific, do we want to just list the names of those? Muy bien, tenemos que ser muy específicos. Necesitamos los nombres de las personas que van a salir en los 6 meses y quienes se van a quedar. ¿Queremos hacer eso? Perdón, colegas, pero ya nos pasamos un minuto y nuestras intérpretas también tienen que ir a otra reunión. Yo me tengo que ir a una reunión. Ustedes se tienen que ir a otra reunión. Así es que les sugiere, si les parece bien, que tengan esta discusión a través de la plataforma, del correo electrónico para aclarar. Pero Michael tiene Michael ha levantado la mano. ¿Te parece bien, Michael, que trabajen a través de correo electrónico o por otro medio? Pues ya hablaremos en el grupo, digamos que eso lo definimos entre todos, precisamente cuál va a ser el método, el canal, el proceso, ¿sí? Yo asumiendo
digamos, mi rol, ¿sí? Hablando del rol y de responsabilidad, me comprometo a decirle a los miembros, tenemos que hablar sobre este tema, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a definir. Me comprometo, digamos, a eso. Ya de ahí en adelante, si digamos, entre todos tenemos que definir y entre los que decidieron que se iban a ir, qué va a pasar, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer. Y a partir de ahí, pues, vamos a tener algo entre todos para ir avanzando en los otros pasos que necesitamos avanzar. That sounds good to me. Me parece bien. I'm sorry to have to do this, colleagues, but we do Lo have to siento, colegas, pero tenemos que cerrar esta reunión. Tuvimos 2 horas y nuestras intérpretes también necesitan retirarse. ¿Les parece bien estar de acuerdo con estos pasos? Sí, ¿cuál es el siguiente paso? No escuché. Michael va a estar comunicándose con los miembros y como parte del grupo, de hablar al respecto para aclarar quiénes se van ahora, quiénes se quedan por 6 meses y luego las responsabilidades, porque ustedes son parte del consejo, tienen que aclarar qué están haciendo y luego hablar sobre que una vez que tengan esa aclaración de quiénes van, quiénes se quedan, alinearlo al criterio que se acordó de acuerdo a la composición del consejo en cuanto a representación e identificar el proceso apropiado para reclutar a nuevos miembros de esa región para poder colocar el criterio que hemos decidido. That's my understanding of the next step. Eso es lo que yo entiendo el siguiente paso. Y desde nosotros nos comprometemos a entregarles el plan, el informe final y los términos de referencia. No tiene todo. Pedí que nos mandara los detalles para colocarlo ahí, pero me comprometo que todo eso esté en los términos de referencia que ustedes puedan revisar. Muy bien, me parece bien. And then you also committed, Y luego también se comprometieron, creo yo, para aquellos miembros que tengan sugerencias de políticas, principios de trabajo juntos, valores, para compartirlos, aquellos que ustedes conocen todo esto, que van a darlo al grupo para que tengan algo sobre qué trabajar sobre los principios y valores y cómo trabajar con este consejo. Ese fue otro punto que mencionar. Y Michael, cuando te hayas comunicado con todos, esperemos que tengamos un cronograma, porque es importante de ahora a finales de julio, tenemos que tener la claridad en esto y lo otro, para saber a dónde vamos, porque si no, si no tenemos esos acuerdos y esos compromisos de qué vamos a hacer, quién lo va a hacer, en los criterios para los nuevos miembros y para nueva fase del consejo. Así es que es importante tenerlo todo y tener los objetivos claros, porque si no los tenemos y no tenemos las fechas para lograr esto, va a ser muy difícil. Así es que es importante que cuando Michael nos mandes todo eso, sea importante tener el cronograma para saber quiénes se van, cuándo se van, y tenerlo por lo menos ya listo en julio para podernos dar la visión de seguir adelante. Porque si no, no vamos a tener el tiempo para hacerlo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Te parece bien, Michael? Perfecto. Me interesa que le parezca bien a todos. Entonces,
No, yo soy firme en mi compromiso y en mi rol. Un abrazo para todos. Digamos que el cariño siempre es el mismo. Espero que se encuentren bien donde estén. Toda la buena energía para lo que estén haciendo en cada una de sus organizaciones. Y la idea de aquí es conectar, colaborar, aprender de las experiencias que están pasando en los diferentes países para aplicarlo en otras que no tienen buenas prácticas o buenas experiencias. Así que un abrazo desde acá, desde Colombia, y les aprecio mucho. Entonces, manos a la obra. Hay mucho que hacer, ¿sí? Para transformar todo esto que queremos. Así que espero se encuentren bien. Thank you. All right, Thank you thank all. you all. Bye bye. Gracias, gracias a todos. Hasta Oh. pronto.